Durante años mi familia me culpó por la muerte de mi esposo, hasta que mostré el reporte policial y el seguro de 5 millones. Y en ese momento, cuando les enseñé esos papeles, se dieron cuenta de que habían destruido a la única persona que los había amado sin condiciones durante toda su vida. Hoy, yo voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Julia Espinosa de Aguilar. Tengo 64 años y vivo en una pequeña casa colonial en el centro histórico de Morelia, Michoacán. Esa mañana de octubre, mientras el sol se filtraba tibiamente por las ventanas de herrería forjada de mi cocina, estaba preparando café de olla con canela, como todas las mañanas desde hace 9 años. 9 años desde que mi mundo se volvió un infierno silencioso. El aroma del café se mezclaba con el olor a humedad de las paredes de adobe que habían visto pasar décadas de mi vida. Sobre la mesa de madera desgastada, manchada por miles de comidas familiares, yacía mi teléfono celular con la pantalla iluminada. Una notificación de WhatsApp que había estado evitando leer durante horas. «Mamá, necesitamos hablar. Ven a casa de Héctor a las 3 de la tarde. Es urgente. Jimena». Mis manos temblorosas sostuvieron la taza de barro vidriado mientras releía el mensaje una y otra vez. No había emojis, no había un por favor, no había calidez. Solo esa frialdad que había aprendido a reconocer como el tono que mis hijos usaban conmigo desde aquella noche fatídica de julio, cuando el teléfono sonó a las 11:47 de la noche, y una voz desconocida me informó que Lorenzo, mi esposo, había sido asesinado. El reloj de pared de mi cocina marcaba las 2:15 de la tarde. Ese mismo reloj que Lorenzo había comprado en el mercado de artesanías de Pátzcuaro durante nuestro primer aniversario de bodas, hace 42 años. Sus manecillas parecían moverse más lento de lo normal, como si el tiempo también temiera lo que estaba por venir. Me puse mi vestido azul marino, el que Lorenzo solía decir que hacía que mis ojos se vieran como 2 pedazos de cielo michoacano. Me peiné mi cabello canoso hacia atrás. Me puse los aretes de perlas que me había regalado el día que nació Héctor, y tomé mi bolsa de piel café que ya mostraba las huellas del uso constante. En el espejo del recibidor, vi a una mujer de 64 años que había envejecido 10 años en los últimos 9. La casa de mi hijo mayor quedaba a 15 minutos en camión desde mi hogar. Durante el trayecto por las calles empedradas del centro histórico, pasé frente a la catedral donde Lorenzo y yo nos casamos, frente al jardín de las rosas donde llevaba a mis hijos pequeños a jugar, frente a la panadería donde comprábamos conchas dulces todos los domingos después de misa. Cada lugar era un recordatorio de la familia que había construido con tanto amor y que ahora me miraba como si fuera una extraña peligrosa. Al bajarme del camión en la colonia Chapultepec Norte, donde vivía Héctor con su esposa Yasmín y mi nieta Estrella, sentí que las piernas me flaqueaban. Era una de esas colonias de clase media que había crecido en los últimos años, con casas de 2 pisos, jardines pequeños y portones de hierro. Una vida que mis hijos habían construido sin invitarme a formar parte de ella. Toqué el timbre 3 veces antes de que Yasmín abriera la puerta. Su mirada era fría, calculadora. No me saludó. Solo movió la cabeza hacia adentro, indicándome que pasara. Llevaba puesto un suéter beige de cashmere y jeans de marca que yo sabía que costaban más que mi gasto de alimentación mensual. Su perfume francés llenó mis fosas nasales con un aroma empalagoso que siempre me había parecido agresivo, como si quisiera marcar territorio. «Están en la sala», murmuró sin mirarme a los ojos. La sala estaba decorada con muebles modernos que no concordaban con el estilo tradicional michoacano que yo les había enseñado a valorar. Sofás de piel gris, una mesa de centro de cristal, y en las paredes, fotografías familiares donde yo brillaba por mi ausencia. Era como si hubieran borrado deliberadamente mi existencia de su historia visual. Héctor estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados y una expresión que no lograba descifrar. A sus 38 años, se había convertido en un hombre exitoso que dirigía una empresa de construcción. Tenía los ojos verdes de Lorenzo y mi nariz respingada,
pero en su rostro ya no quedaba nada del niño tierno que solía abrazarme cuando tenía pesadillas. Jimena, mi hija de 35 años, estaba de pie junto a la ventana, dándome la espalda. Era maestra de primaria, y siempre había sido la más sensible de mis hijos. Pero desde la muerte de su padre, esa sensibilidad se había convertido en una frialdad que me cortaba como navaja. Su cabello castaño largo estaba recogido en una coleta alta, y llevaba puesto un vestido negro que la hacía ver mayor de lo que era. El silencio en esa sala era ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el rumor lejano del tráfico y los latidos acelerados de mi propio corazón. «Siéntate, mamá», dijo Héctor sin levantarse, señalando una silla que habían colocado frente al sofá, como si fuera una acusada en un juicio. Me senté despacio, colocando mi bolsa sobre mis rodillas y entrelazando mis dedos para evitar que temblaran visiblemente. Fue entonces cuando Jimena se volteó. Sus ojos, esos ojos cafés que había heredado de mi madre, estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando, pero no había compasión en ellos, solo una rabia fría que llevaba años incubándose. «Si no fuera por ti, mi padre seguiría vivo». Las palabras salieron de su boca como dagas envenenadas, cada sílaba cargada con 9 años de resentimiento acumulado. Se quedó ahí parada, mirándome como si fuera la responsable de todos los males del mundo. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como si el aire hubiera abandonado mis pulmones y ya no supiera cómo volver a entrar. Esa acusación que había flotado en el aire durante años, que había sentido en cada mirada esquiva, en cada invitación que no llegaba, en cada cumpleaños olvidado, finalmente había sido verbalizada. «Le llamaste esa noche», continuó Jimena, acercándose a mí con pasos lentos pero decididos. «Le insististe para que regresara de Valle de Bravo. Le dijiste que te sentías mal, que tenías miedo, que necesitabas que estuviera contigo. Y por eso lo mataron. Por tu culpa, mamá. Por tu maldita dependencia». Héctor se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala con las manos en los bolsillos. Papá estaba feliz en ese viaje de pesca con sus amigos. Era la primera vez en años que se tomaba unas vacaciones reales. Pero tú no podías dejarlo ser feliz ni una semana. Yasmín apareció en la entrada de la sala con una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Era la sonrisa de alguien que había esperado años para presenciar este momento de destrucción familiar. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza únicamente, sino de una mezcla compleja de dolor, incredulidad y algo que no había sentido en mucho tiempo: rabia. Yo estaba enferma esa noche. Logré susurrar con la voz quebrada. Había tenido una bajada de presión. Me sentía mareada, confundida. Solo quería que Lorenzo supiera que... ¿Qué, mamá?, interrumpió Héctor con voz seca. ¿Que no podías estar sola ni una noche sin él? ¿Que tenías que manipularlo emocionalmente para que regresara corriendo como siempre? La palabra manipular me golpeó como una bofetada. En 42 años de matrimonio jamás había manipulado a Lorenzo. Lo había amado, respetado, cuidado. Había trabajado junto a él construyendo la familia y el patrimonio que ahora mis hijos parecían considerar exclusivamente suyo. «Si hubieras sido más independiente», agregó Jimena sentándose en el brazo del sofá. «Si hubieras aprendido a valerte por ti misma en lugar de ser siempre la esposa dependiente, papá no habría tenido que salir corriendo esa noche. No habría estado en esa calle oscura a las 10 de la noche. No habría muerto por un pinche reloj». El silencio volvió a apoderarse de la sala. Podía escuchar mi propia respiración entrecortada y el sonido del aire acondicionado que parecía más fuerte de lo normal. Yasmín se acercó y se sentó junto a Héctor. «Lo que tus hijos están tratando de decirte, Julia, es que todos hemos llegado a la misma conclusión. Ha llegado el momento de que asumas la responsabilidad de lo que pasó y tomes decisiones maduras sobre tu futuro. Todo comenzó mucho antes de esa noche fatal. Durante años, había sido yo quien sostuvo esta familia con mis manos, mi tiempo, mi alma entera. Mientras Lorenzo trabajaba como contador en el gobierno municipal, yo era quien mantenía el hogar funcionando como un reloj suizo.
Despertaba a las 5:30 de la madrugada para preparar el desayuno, alistar los uniformes escolares, hacer las tareas que mis hijos olvidaban y después correr a mi trabajo como secretaria en la Secretaría de Educación. Durante los primeros años de matrimonio, cuando Lorenzo apenas ganaba lo suficiente para cubrir la renta de nuestro pequeño departamento en la colonia Vasco de Quiroga, fui yo quien complementó los ingresos vendiendo tamales dulces los fines de semana, en la Plaza de Armas. Me levantaba a las 3 de la mañana para moler el maíz, preparar la masa con manteca y azúcar, rellenarlos con piña, pasas y nueces. Mis manos se agrietaban por el frío de las madrugadas michoacanas, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente para el enganche de la casa que soñábamos tener. Cuando Héctor tenía 8 años y Jimena 5, Lorenzo decidió estudiar una maestría en administración pública. «Es por nuestro futuro, mi amor», me decía mientras yo planchaba sus camisas a las 11 de la noche después de haber trabajado todo el día. «Cuando termine, tendremos una vida mejor». Yo trabajé doble turno durante 3 años. Cuidé a los niños sola la mayoría de los días. Y nunca me quejé. Nunca le dije que estaba agotada, que necesitaba ayuda, que a veces lloraba en silencio en el baño porque sentía que me estaba desvaneciendo. Fue con mi herencia, cuando murió mi madre en el 2001, que pudimos dar el enganche para la casa del centro histórico donde aún vivo. 50,000 pesos que mi madre había ahorrado centavo por centavo vendiendo quesadillas en el Mercado Independencia, para que mi Julia tenga una casa propia. Había escrito en una carta que encontramos entre sus cosas. Lorenzo quería invertir ese dinero en un negocio, pero yo insistí en la casa. «Los niños necesitan estabilidad», le dije. «Necesitan un hogar que nadie nos pueda quitar». Durante los años de crecimiento de mis hijos, fui yo quien se desvelaba cuando tenían fiebre, quien iba a las juntas escolares porque Lorenzo siempre tenía compromisos importantes, quien cosía los disfraces para los festivales del Día de Muertos, quien enseñaba a Héctor a andar en bicicleta en el Jardín Villalongín, mientras Lorenzo veía fútbol. Fui yo quien ahorró peso por peso para comprarles sus primeras computadoras, quien vendió mis aretes de oro para pagar la fiesta de 15 años de Jimena, quien trabajó horas extra durante meses para costear la universidad privada de Héctor, cuando no quedó en la Universidad Michoacana. Cuando Lorenzo finalmente obtuvo su promoción a director de área en el ayuntamiento, con un sueldo que nos permitió vivir más holgadamente, yo seguí trabajando. «Para los gastos extras», decía él. Pero los gastos extras resultaron ser todo: la comida, los servicios, los regalos de cumpleaños, las reparaciones de la casa, la gasolina, los uniformes deportivos de los niños. El sueldo de Lorenzo se destinaba a sus inversiones y a sus salidas con amigos. Era yo quien manejaba el presupuesto familiar, quien sabía exactamente cuánto costaba cada kilo de frijol, cada litro de leche, cada cuaderno escolar. Lorenzo vivía en una burbuja donde el dinero simplemente aparecía cuando él lo necesitaba, sin preguntarse quién había hecho malabares para que eso fuera posible. Recuerdo claramente el día que Héctor se graduó de Ingeniería Civil. Estaba tan orgullosa que lloré durante toda la ceremonia en el Teatro Ocampo. Había trabajado 6 días a la semana durante 5 años para poder pagarle esa carrera. Cuando terminó la ceremonia, Héctor me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Todo esto es gracias a ti». Lorenzo sonreía junto a nosotros, recibiendo felicitaciones de otros padres, como si el mérito fuera compartido por igual. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando mis hijos crecieron y formaron sus propias vidas. Héctor conoció a Yasmín durante su último año de universidad. Ella venía de una familia de Guadalajara con más recursos económicos, y desde el primer día dejó claro que consideraba nuestro estilo de vida pintoresco pero limitado. En las cenas familiares, hacía comentarios aparentemente inocentes sobre lo anticuado que era que yo siguiera trabajando a mi edad, lo tradicionalista que era mi forma de cocinar, lo pequeña que era nuestra casa comparada con la residencia de sus padres en las lomas de Guadalajara. «Julia debería aprender a relajarse más», le decía a Lorenzo mientras yo servía el postre. «Mi madre dejó de trabajar a los 55. Se dedica al yoga, a sus amigas, a viajar. Es mucho más saludable». Lorenzo asentía como si la idea le pareciera razonable.
sin recordar que yo había trabajado todos esos años para construir la estabilidad de la que él ahora disfrutaba. Jimena, por su parte, se fue alejando gradualmente después de una pelea que tuvimos cuando tenía 25 años. Había empezado a salir con un muchacho que me preocupaba porque bebía demasiado y no tenía trabajo estable. Cuando expresé mis inquietudes, me acusó de entrometida y controladora. Ya no soy una niña, mamá. Puedo tomar mis propias decisiones sin que me estés vigilando todo el tiempo. La relación con ese muchacho terminó mal 6 meses después, exactamente como yo había temido. Pero en lugar de agradecerme por mi preocupación, Jimena me culpó por haberla presionado y causado problemas en su relación. Desde entonces, comenzó a visitarnos menos, a llamar solo cuando necesitaba algo, a tratarme con una cortesía fría que dolía más que los gritos. Lorenzo, en esos años, se volvió más distante. Llegaba tarde del trabajo, pasaba los fines de semana jugando dominó con sus amigos en la cantina El Portal, y cuando yo intentaba conversar con él sobre mis preocupaciones con los niños, me decía que estaba exagerando o que era demasiado sensible. Comenzó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre cómo las mujeres se vuelven neuróticas después de los 50, sobre lo pesado que era llegar a casa y encontrarme siempre con problemas. El día de mi cumpleaños número 58, esperé toda la tarde que Lorenzo llegara con algún detalle, alguna sorpresa. Había preparado mole poblano, su platillo favorito, y había puesto la mesa con el mantel bordado que habíamos comprado en Tlalpuyagua durante nuestra luna de miel. Llegó a las 11 de la noche, oliendo a cerveza y cigarrillos. Se disculpó diciendo que había tenido una emergencia en la oficina. Me dio un beso distraído en la mejilla y se fue directo a la recámara. Ni siquiera notó el mole que se había enfriado en la mesa. Esa noche, mientras recogía los platos sin usar y guardaba la comida en el refrigerador, me vi reflejada en la ventana de la cocina. Era una mujer de 58 años que había dedicado toda su vida adulta a cuidar a otros y que ahora se estaba volviendo invisible para las mismas personas que había criado con tanto amor. Los últimos 2 años antes de la muerte de Lorenzo fueron los más solitarios de mi vida. Héctor ya estaba casado y vivía en su propia casa. Jimena había conseguido un trabajo en una escuela primaria de la ciudad y pasaba la mayoría de su tiempo libre con sus colegas maestras. Lorenzo se había aficionado a los viajes de pesca con un grupo de amigos jubilados y desaparecía fines de semana enteros, sin siquiera preguntarme si quería acompañarlos. «No es divertido para ti, Julia», me decía cuando le preguntaba por qué nunca me invitaba. «Estarías aburrida. Solo hablamos de pesca y política». Pero la verdad era que había dejado de verme como su compañera de vida. Me había convertido en la administradora de su casa, en la persona que se encargaba de que todo funcionara, mientras él disfrutaba de su tiempo libre ganado. Durante esos años, desarrollé problemas de presión arterial. El médico me dijo que era por estrés, por la edad, por los cambios hormonales. Me recetó pastillas que tenía que tomar todos los días y me recomendó evitar situaciones estresantes. Pero ¿cómo evitas el estrés cuando tu vida entera se ha construido alrededor de resolver los problemas de otros? La noche del 23 de julio de 2014, Lorenzo se había ido a Valle de Bravo con sus amigos para un fin de semana de pesca. Era la tercera vez en el mes que se ausentaba. Yo me había quedado sola en casa, como siempre, viendo telenovelas y tejiendo un suéter para mi nieta que acababa de nacer. Alrededor de las 9 de la noche, comencé a sentirme mareada. La presión había bajado más de lo normal. Sentía náuseas y un zumbido constante en los oídos. Llamé a Jimena, pero no contestó. Llamé a Héctor, pero su teléfono estaba apagado. Finalmente, con las manos temblando y el corazón acelerado, marqué el número de Lorenzo. «¿Qué pasa ahora, Julia?», me contestó con voz impaciente. Podía escuchar de fondo las risas de sus amigos y música de banda. «Me siento muy mal, mi amor», le dije con voz débil. «Creo que tengo la presión muy baja. Me da miedo quedarme sola». Hubo un silencio largo. «¿Tomaste tu pastilla?» «Sí, pero no me está haciendo efecto». «Lorenzo, ¿podrías regresar?» «Solo por esta noche». Otro silencio. «Ay, Julia, ¿en serio? ¿No puedes llamar a alguna vecina? Por favor».
le supliqué. Solo necesito que estés aquí conmigo. Lorenzo suspiró profundamente. Está bien. Regreso en 2 horas. Pero esto no puede seguir pasando, ¿eh? No puedes estar dependiendo de mí para todo. 2 horas después, Lorenzo estaba muerto. Un balazo en el pecho por un reloj que valía 500 pesos. Y desde esa noche, mis hijos me culpan de haber destruido a la familia. Los primeros meses después del funeral fueron una neblina de dolor y culpa que se extendía desde el momento en que abría los ojos hasta que lograba conciliar el sueño con ayuda de las pastillas que el doctor me había recetado. Pero lo que más me dolía no era la ausencia de Lorenzo, sino la presencia hostil de mis propios hijos. Héctor dejó de visitarme por completo. Las pocas veces que coincidíamos en el Súper Soriana o en alguna oficina del centro, me saludaba con un movimiento de cabeza frío y seguía su camino como si fuera una conocida lejana. Jimena era más cruel en su distanciamiento. Me visitaba una vez por semana, siempre los domingos a las 5 de la tarde. Se sentaba en la sala durante exactamente 1 hora. Me preguntaba si necesitaba algo urgente y se marchaba con la puntualidad de alguien cumpliendo una obligación desagradable. ¿Cómo estás, mamá?, me preguntaba sin realmente escuchar la respuesta. Tenía los ojos fijos en su teléfono o miraba por la ventana mientras yo intentaba contarle sobre mis días vacíos, sobre las noches en vela, sobre la sensación de que las paredes de la casa se estaban cerrando sobre mí. «Qué bueno», respondía automáticamente a todo lo que yo decía. «Me da mucho gusto». Pero sus ojos no mostraban gusto. Mostraban impaciencia, resentimiento y algo peor, lástima mezclada con desprecio. El primer cumpleaños de Lorenzo, después de su muerte, decidí hacer una pequeña ceremonia en su memoria. Compré flores de cempasúchil en el mercado. Preparé su comida favorita. Puse música de José José que tanto le gustaba y encendí veladoras alrededor de su fotografía en la sala. Llamé a mis hijos para invitarlos. «Ay, mamá, no puedo», me dijo Héctor sin ninguna explicación adicional. «Tengo compromisos». Jimena fue más directa. «Creo que no es saludable que te quedes atascada en el pasado. Papá ya no está, y hacer esas ceremonias solo te va a lastimar más». Me quedé sola esa noche, sentada frente al altar improvisado, hablándole a la fotografía de Lorenzo como si pudiera escucharme. «¿Entiendes por qué me culpan?», le pregunté a su imagen sonriente. «¿Tú también crees que fue mi culpa?». El silencio de la casa me dio la única respuesta que podía esperar, pero las verdaderas humillaciones comenzaron cuando nació mi primera nieta, Estrella. Jimena me llamó 3 días después del parto. Ya nació la bebé. Me anunció con la misma emoción que si me estuviera informando sobre el clima. «Se llama Estrella. Está bien. ¿Puedo ir a conocerla?», pregunté con el corazón acelerado. Una nieta. Una nueva oportunidad de amar y ser amada en esta familia que se me escurría entre los dedos como agua. «Mejor esperamos unas semanas. El doctor dice que es mejor limitar las visitas al principio». 3 semanas después, cuando finalmente me permitieron conocer a Estrella, descubrí que había habido un desfile constante de visitantes. Las amigas de Jimena, sus compañeras maestras, los vecinos, hasta el jefe de Lorenzo del ayuntamiento había ido a llevar regalos. Yo fui la última en conocer a mi propia nieta. La bebé era hermosa, con los ojos grandes de mi familia y el cabello oscuro de su padre. Cuando la cargué, sentí una emoción tan intensa que comencé a llorar. «Se parece tanto a ti cuando naciste», le dije a Jimena. «Tienes que dejarme venir a ayudarte. Puedo quedarme a cuidarla cuando tengas que trabajar». Jimena me quitó a la bebé de los brazos con gesto brusco. «No va a ser necesario, mamá. Ya contraté una niñera. Alguien profesional». La palabra profesional sonó como una bofetada. Como si 40 años cuidando hijos no me calificaran para cuidar a mi propia nieta. Cuando Héctor y Yasmín tuvieron su primera hija 2 años después, ni siquiera me avisaron que había comenzado el trabajo de parto. Me enteré por una fotografía que Yasmín subió a Facebook. «Bienvenida al mundo, Isabela Aguilar González. Papá, mamá y los abuelos González, estamos felices de conocerte». Los abuelos González. La familia de Yasmín había viajado desde Guadalajara para estar presentes en el nacimiento.
Yo me enteré 3 días después, cuando vi la foto en mi feed de Facebook mientras desayunaba sola en mi cocina. Llamé a Héctor inmediatamente. ¿Por qué no me avisaste que había nacido? Se me olvidó. Respondió sin ninguna convicción. Todo pasó muy rápido. Héctor, soy tu madre. Soy la abuela de esa niña. Lo sé, mamá. Puedes venir a visitarla cuando quieras. Solo avísanos antes. Avisar antes. Como si fuera una extraña que necesitara cita previa para ver a mi propia familia. La primera vez que visité a Isabela, Yasmín me recibió en la puerta con una lista escrita a mano. Estas son las reglas de la casa, me dijo entregándome el papel. Léelas antes de entrar. La lista incluía cosas como lavarse las manos con gel antibacterial antes de cargar a la bebé, no dar consejos sobre crianza a menos que se soliciten, las visitas no deben exceder 1 hora, no traer comida casera sin consultar primero, y la que más me dolió, no hacer comentarios sobre las decisiones de los padres respecto a la crianza de Isabela. Me quedé parada en el umbral de la puerta, leyendo esa lista que me convertía en una visita controlada en la casa de mi propio hijo. Yasmín esperaba con los brazos cruzados, mirándome con la superioridad de alguien que tenía todo el poder en esa situación. ¿Todo claro?, me preguntó cuando terminé de leer. Asentí porque no tenía otra opción. Si quería ver a mi nieta, tenía que aceptar las humillaciones. Durante los siguientes años, las reglas se volvieron más estrictas. No podía quedarse sola con Isabela porque no estaba actualizada en las técnicas modernas de cuidado infantil. No podía darle dulces porque Yasmín y Héctor habían decidido que la niña no consumiría azúcar refinada hasta los 5 años. No podía contarle cuentos tradicionales mexicanos porque preferían que aprendiera historias más contemporáneas y educativas. Poco a poco, me convertí en una abuela de ornamento. Aparecía en las fotografías familiares cuando era absolutamente necesario, pero no participaba en las decisiones importantes. No era consultada para nada. No formaba parte del círculo íntimo de confianza donde se tomaban las decisiones sobre el futuro de mis nietas. El colmo llegó el día del primer cumpleaños de Isabela. Yasmín organizó una fiesta en un salón de eventos de la colonia Chapultepec Norte. Había contratado payasos, un servicio de catering, decoración temática de princesas y un fotógrafo profesional. La lista de invitados incluía a toda la familia de Yasmín, a las amigas de la universidad, a los compañeros de trabajo de Héctor y a medio barrio. Yo llegué puntual con el regalo que había estado ahorrando para comprar durante meses. Una mecedora de madera tallada a mano que había mandado hacer con un artesano de Pátzcuaro. Era una pieza hermosa, del tipo que se pasa de generación en generación, con grabados de flores y aves típicas michoacanas. Cuando se llegó el momento de abrir los regalos, Isabela recibió tablets, juguetes electrónicos, ropa de marca y una bicicleta que costaba más que mi sueldo de 2 meses. Mi mecedora quedó arrinconada junto a otros obsequios menores. ¡Qué tradicional!, comentó la madre de Yasmín cuando vio mi regalo. Muy folclórico. La palabra folclórico salió de su boca como si estuviera describiendo algo pintoresco pero inútil. Algo que pertenecía a un museo y no a la vida moderna de su nieta. Durante la fiesta, me senté en una mesa al fondo del salón, junto a algunos vecinos que Yasmín había invitado por cortesía, pero que claramente no formaban parte del círculo social que ella quería impresionar. Mientras veía a mi hijo cargar a su hija y posar para fotografías profesionales con la familia de su esposa, me di cuenta de que había sido sistemáticamente borrada de la narrativa familiar. En todas las fotos importantes, yo aparecía en segundo plano o directamente no aparecía. En las conversaciones sobre planes futuros para Isabela, mi opinión no era solicitada. En las decisiones sobre guarderías, colegios, actividades extracurriculares, yo me enteraba después de que todo estuviera decidido. ¿Por qué no me consultaron antes de cambiarla de guardería? Le pregunté a Héctor una tarde cuando me enteré casualmente de que habían inscrito a Isabela en un kinder privado bilingüe. «Porque es nuestra decisión, mamá», me respondió con tono impaciente. Yasmín y yo somos los padres. No necesitamos consultar con nadie más. Pero soy su abuela. Me importa su educación. Y nosotros sabemos lo que es mejor para nuestra hija. La palabra «nuestra» fue como un cuchillo. No,
tu nieta, no parte de la familia, nuestra hija, como si yo fuera una extraña sin derechos ni voz en asuntos que afectaban a mi propia sangre. Los domingos familiares, que durante años habían sido sagrados en nuestra casa, desaparecieron completamente. Lorenzo y yo habíamos establecido la tradición de que todos los domingos la familia se reunía para comer. Yo cocinaba mole o cochinita pibil, Lorenzo ponía música de Armando Manzanero, y pasábamos la tarde jugando lotería o dominó mientras los niños corrían por el patio. Después de la muerte de Lorenzo, intenté mantener la tradición. Los primeros domingos, mis hijos venían por compromiso, llegaban tarde, comían rápido, y se iban temprano con excusas sobre compromisos sociales o trabajo pendiente. «Mamá, es que ya no somos niños», me explicó Jimena un domingo cuando le pregunté por qué parecía tan ansiosa por irse. «Tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios planes». Gradualmente, las visitas se volvieron esporádicas, luego mensuales, luego solo en fechas obligatorias como mi cumpleaños o el Día de las Madres. Y aún en esas ocasiones especiales, la atmósfera era tensa, forzada, como si estuvieran cumpliendo con un deber desagradable pero necesario. El último Día de las Madres que pasé con ellos, hace 3 años, fue la confirmación definitiva de mi nuevo estatus en la familia. Héctor llegó con un ramo de flores que obviamente había comprado en el Oxxo de la esquina. Jimena trajo un pastel del supermercado que aún tenía la etiqueta de precio pegada, y Yasmín se quedó en el carro cuidando a la niña durante toda la visita. «Feliz día, mamá», me dijeron al unísono, como si hubieran ensayado la frase. Me dieron besos rápidos en la mejilla. Se sentaron en la sala durante 20 minutos haciendo conversación superficial sobre el clima y las noticias. Y se fueron con la misma prisa con la que habían llegado. Esa noche, mientras recogía las flores que ya se estaban marchitando y guardaba el pastel que sabía que terminaría tirando a la basura, me miré en el espejo del recibidor y me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser una madre para convertirme en una obligación. Pero el verdadero golpe llegó 6 meses después, cuando descubrí algo que cambiaría para siempre mi percepción de lo que había sido mi matrimonio y mi familia. Estaba limpiando el closet de Lorenzo, una tarea que había postergado durante 4 años, porque abrir esas puertas significaba enfrentar el vacío que había dejado su ausencia. Sus camisas aún conservaban el olor a su loción Old Spice, sus corbatas seguían colgadas en el orden meticuloso que él siempre mantenía, y sus zapatos de vestir estaban alineados como soldados esperando órdenes que nunca llegarían. Entre los papeles de su escritorio, escondido dentro de un sobre manila debajo de las declaraciones de impuestos de años anteriores, encontré algo que me heló la sangre. Una póliza de seguro de vida por 5 millones de pesos a mi nombre, contratada apenas 6 meses antes de su muerte. 5 millones de pesos. Mis manos temblaron mientras leía y releía el documento. La prima había sido pagada en su totalidad. La póliza estaba vigente, y yo era la única beneficiaria. Lorenzo había invertido una cantidad considerable de dinero en asegurar mi futuro económico, y nunca me había dicho una sola palabra al respecto. Junto con la póliza, encontré una carta escrita de su puño y letra, fechada 3 semanas antes del viaje fatal a Valle de Bravo. Mi querida Julia, si estás leyendo esta carta, es porque algo me ha pasado. Quiero que sepas que me llevé a la tumba el arrepentimiento de no haberte valorado lo suficiente durante nuestros últimos años juntos. Eres la mujer más generosa y sacrificada que he conocido, y yo fui un idiota por no demostrártelo todos los días. Este seguro es mi forma de pedirte perdón y de asegurarme de que nunca te falte nada. Por favor, úsalo para ser feliz, para viajar, para hacer todo lo que sacrificaste por nuestra familia. Te amo, Lorenzo. Lloré durante horas sosteniendo esa carta, no solo por la pérdida renovada de mi esposo, sino por la revelación de que él sí había reconocido mis sacrificios, sí había valorado lo que yo había hecho por nuestra familia, y más importante aún, había tomado medidas concretas para proteger mi futuro. Pero había algo más en ese sobre que me perturbó profundamente. Un reporte policial completo del crimen, que Lorenzo había solicitado y pagado a un investigador privado solo una semana después del asesinato.
el reporte detallaba minuciosamente que el crimen había sido completamente aleatorio, que los asaltantes habían estado siguiendo varios autos esa noche, buscando víctimas apropiadas, que habían atacado a otras 2 personas esa misma semana en la zona de Valle de Bravo. Los asaltantes, según el reporte, habían confesado durante su detención que habían elegido a Lorenzo porque conducía solo, porque era de noche, porque llevaba un reloj visible y porque el lugar estaba poco iluminado. No sabían quién era, no sabían de dónde venía, no sabían que había regresado por una emergencia familiar. Para ellos, Lorenzo era simplemente un objetivo de oportunidad. El reporte policial oficial, que mis hijos habían visto durante el proceso judicial, claramente establecía que el crimen no tenía nada que ver con mi llamada telefónica, que habría ocurrido sin importar la razón por la cual Lorenzo estuviera en esa calle esa noche. Mis propios hijos tenían acceso a esta información. Sabían que yo no había tenido la culpa, y aún así, habían elegido culparme. Durante 4 años y medio, habían permitido que yo cargara con una culpa que sabían que era injustificada. Habían construido su resentimiento sobre una mentira que ellos mismos conocían como falsa. Esa revelación me destrozó más que la muerte misma de Lorenzo. Al día siguiente, fui al banco para verificar la información del seguro. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven y eficiente llamada Fernanda, revisó todos los documentos y confirmó que la póliza estaba completamente vigente y que el dinero había estado disponible para mí desde el momento de la muerte de Lorenzo. ¿Por qué nunca reclamé el pago? Me preguntó con curiosidad profesional. Porque no sabía que existía, le respondí honestamente. Fernanda frunció el ceño. Eso es extraño. El banco envió varias notificaciones a su domicilio. También deberían haber contactado a los beneficiarios secundarios si no recibíamos respuesta suya. ¿Beneficiarios secundarios? Sí. Según el contrato, si usted no reclamaba el dinero en un plazo de 5 años, los beneficiarios secundarios serían sus hijos, Héctor y Jimena Aguilar Espinosa. Todo comenzó a tener sentido con una claridad dolorosa. Mis hijos sabían del seguro. Habían estado esperando que yo no lo reclamara para poder heredarlo ellos mismos. Su frialdad, su distanciamiento, su crueldad calculada, todo había sido parte de una estrategia para mantenerme alejada de una fortuna que legalmente me pertenecía. Quiero hacer el reclamo hoy mismo, le dije a Fernanda con una determinación que no sentía desde hacía años. El proceso tardó 2 semanas, 14 días durante los cuales no pude dormir, durante los cuales cada interacción pasada con mis hijos adquirió un significado completamente diferente. Cada excusa para no visitarme, cada negativa para incluirme en reuniones familiares, cada humillación calculada, todo había sido diseñado para mantenerme aislada, deprimida, sin fuerzas para investigar mis propios asuntos financieros. Cuando finalmente el dinero se depositó en mi cuenta, me quedé sentada en mi cocina mirando el estado de cuenta bancario, como si fuera un documento en idioma extranjero. Por primera vez en mi vida adulta, tenía independencia económica completa. Por primera vez, no dependía de nadie para mi supervivencia. Pero junto con esa libertad financiera vino una revelación aún más amarga. Durante casi 5 años, mis hijos me habían tratado como una carga económica, cuando en realidad yo tenía más dinero disponible que ellos jamás habían soñado tener. Recordé todas las veces que Yasmín había hecho comentarios sobre lo costoso que sería cuidar de mí en mi vejez, todas las conversaciones sobre residencias de ancianos y planificación para el futuro. Recordé cómo Héctor había sugerido que vendiera la casa, porque ya era muy grande para una sola persona, y el mantenimiento se estaba volviendo muy caro. Ahora entendía que no estaban preocupados por mi bienestar. Estaban preocupados porque veían mi longevidad como un obstáculo entre ellos y el dinero del seguro que creían que eventualmente heredarían. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Lorenzo, no tomé las pastillas para dormir que habían sido mi compañía constante durante años. Me quedé despierta hasta el amanecer, no por ansiedad o tristeza, sino planificando. Al día siguiente, contraté a un abogado, no solo para proteger mis nuevos activos, sino para investigar qué más habían estado ocultándome mis propios hijos.
El licenciado Mendoza, un hombre mayor con décadas de experiencia en derecho familiar, revisó todos mis documentos con la meticulosidad de un detective. Julia, me dijo después de 3 horas de análisis, necesita usted saber algo importante. Sus hijos han estado haciendo gestiones legales a sus espaldas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de gestiones? ¿Han consultado con otros abogados sobre la posibilidad de declarar una incapacidad mental por parte suya? ¿Han argumentado que su estado emocional después de la muerte de su esposo podría justificar que ellos tomaran control de sus finanzas y propiedades? La habitación comenzó a dar vueltas. ¿Incapacidad mental? Es una estrategia legal que algunos hijos utilizan cuando quieren tomar control del patrimonio de padres ancianos. Obviamente, no procedió porque usted está completamente cuerda y funcional, pero el hecho de que lo hayan intentado habla de sus verdaderas intenciones. Salí de la oficina del abogado sintiéndome como si hubiera sido atropellada por un tráiler. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, las personas por las cuales había sacrificado toda mi vida adulta, no solo me habían culpado injustamente por la muerte de su padre, sino que habían intentado declararme incapaz mental para robarme mi herencia legítima. Esa tarde, tomé una decisión que habría sido impensable para la Julia de 6 meses atrás. Cambié mi testamento, removí a Héctor y Jimena como herederos, y establecí un fideicomiso que donaría la mayoría de mis bienes a organizaciones de caridad después de mi muerte. Pero antes de firmar los documentos finales, decidí darles una última oportunidad de redimirse. Una oportunidad de mostrarme que, en el fondo de sus corazones, aún quedaba algo del amor que una vez habían sentido por la mujer que los había criado. Les envié un mensaje a ambos. Necesito hablar con ustedes sobre algo muy importante relacionado con su padre. Es urgente. ¿Pueden venir a cenar mañana a las 7 de la noche? Héctor respondió. ¿Qué tan urgente? Tengo una reunión importante. Jimena fue más directa. Mamá, espero que no sea otra de tus crisis emocionales. Ya hablamos sobre esto con el psicólogo que te recomendamos. El psicólogo que me habían recomendado era en realidad parte de su estrategia para documentar mi supuesta inestabilidad mental. Habían estado construyendo un caso en mi contra desde el principio. No es una crisis, respondí. Es sobre el seguro de vida de su padre. El cambio en el tono de sus respuestas fue inmediato y revelador. Héctor, ¿seguro de vida? ¿De qué estás hablando? Estaré ahí a las 7 en punto. Jimena, mamá, ¿encontraste algo? Voy para allá ahorita mismo si quieres. De repente, después de años de excusas y evasivas, mis hijos estaban desesperados por verme. La diferencia en su actitud era tan obvia, tan mercenaria, que casi me dieron ganas de reír. Pero no era momento para risa. Era momento para justicia. Preparé esa cena como si fuera mi última actuación en el teatro de la familia que había construido con tanto amor y que ahora se desmoronaba frente a mis ojos. Puse la mesa con el mantel bordado que había sido el regalo de bodas de mi madrina. Saqué la vajilla de talavera que solo usábamos en ocasiones especiales y encendí las velas que habían iluminado tantas celebraciones familiares a lo largo de los años. Cociné chiles en nogada, el platillo que más trabajo me daba, pero que siempre había sido el favorito de mis hijos. Pasé toda la tarde pelando chiles poblanos, preparando la nogada con nuez de Castilla, granada y perejil, mezclando la carne con frutas como habían hecho mi madre y mi abuela antes que ella. Era una receta que requería paciencia, amor y tiempo, todo lo que había invertido en mis hijos durante décadas. Mientras cocinaba, cada movimiento de mis manos me recordaba las miles de comidas que había preparado para ellos. Los desayunos antes de la escuela, cuando tenían que levantarse temprano para los exámenes, las cenas especiales cuando cumplían años, los almuerzos que les llevaba al colegio cuando se olvidaban de sus loncheras. Cada plato había sido una declaración de amor, una forma silenciosa de decirles que importaban, que eran lo más valioso en mi mundo. A las 7 en punto, como si hubieran coordinado su llegada, tocaron el timbre al mismo tiempo. Los vi a través de la ventana de la sala, Héctor bajándose de su camioneta nueva, Jimena cerrando las puertas de su coche con movimientos nerviosos,
y Yasmín saliendo del asiento del copiloto con esa expresión calculadora que había aprendido a reconocer después de tantos años. Cuando abrí la puerta, la diferencia en su actitud fue inmediatamente evidente. Héctor me saludó con una sonrisa que no había visto en años. Jimena me dio un abrazo que duró más de 2 segundos, y hasta Yasmín me ofreció una sonrisa que casi parecía sincera. «Mamá, huele delicioso», dijo Jimena aspirando el aroma que salía de la cocina. «¿Son chiles en nogada? Hace años que no los preparas. Los preparé el año pasado para tu cumpleaños», le recordé suavemente. «Pero no viniste a cenar». Un silencio incómodo llenó el recibidor. Héctor se aclaró la garganta. «Bueno, ya estamos aquí ahora», dijo con esa falsa jovialidad que usan las personas cuando quieren cambiar de tema rápidamente. «¿De qué querías hablarnos?» «Primero cenemos», les dije, guiándolos hacia el comedor. Como en los viejos tiempos. Durante los primeros 20 minutos de la cena, mis hijos hicieron un esfuerzo obvio por ser encantadores. Me preguntaron sobre mi salud, elogiaron la comida, incluso Yasmín hizo algunos comentarios positivos sobre las mejoras que había hecho en la casa. Pero yo podía ver la impaciencia creciendo en sus ojos, la tensión en la forma como sostenían los tenedores, la manera como se miraban entre ellos cuando pensaban que no los estaba observando. Finalmente, cuando terminamos el postre, flan napolitano que había hecho esa misma mañana, Héctor no pudo contenerse más. «Mamá, mencionaste algo sobre un seguro de vida de papá». Sonreí y me levanté de la mesa. «Sí, encontré algunos papeles interesantes». Fui a mi recámara y regresé con el sobre manila que contenía todos los documentos. La póliza de seguro, la carta de Lorenzo, el reporte policial completo y los documentos que mi abogado había preparado mostrando las consultas legales que mis hijos habían hecho a mis espaldas. Los coloqué sobre la mesa, uno por uno, como si estuviera repartiendo cartas en un juego de póker, donde finalmente yo tenía la mano ganadora. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar la respiración acelerada de Jimena, el roce de la ropa de Héctor mientras se movía incómodo en su silla, el tic-tac del reloj de pared que marcaba los segundos, mientras mi familia procesaba lo que tenían frente a ellos. Yasmín fue la primera en reaccionar. Se levantó de su silla y tomó la póliza de seguro con manos temblorosas. 5 millones de pesos, murmuró, leyendo el documento. «Julia, ¿sabías de esto?» «Lo descubrí hace 2 semanas», respondí con calma. «Junto con esto». Les mostré el reporte policial completo. Héctor lo leyó en silencio, su rostro palideciendo gradualmente a medida que avanzaba por las páginas. «Mamá», dijo Jimena con voz temblorosa, «nosotros no sabíamos que...» «¿No sabían qué?» La interrumpí, mi voz manteniéndose sorprendentemente firme. ¿No sabían que el crimen fue completamente aleatorio? ¿No sabían que yo no tuve absolutamente nada que ver con la muerte de su padre? Héctor dejó caer el reporte sobre la mesa como si quemara. «Mamá, nosotros... ¿O se refieren a que no sabían que Lorenzo había contratado este seguro para protegerme?» Continué, tomando la carta manuscrita de mi esposo. ¿No sabían que su padre se había dado cuenta de todos los sacrificios que yo había hecho por esta familia y quería asegurar mi futuro? Leí la carta en voz alta, palabra por palabra. Cuando llegué a la parte donde Lorenzo me pedía perdón por no haberme valorado lo suficiente, la voz se me quebró ligeramente, pero continué hasta el final. Jimena estaba llorando abiertamente. Héctor tenía la cabeza entre las manos. Yasmín miraba los documentos con una expresión que mezclaba shock con algo que solo podía describir como pánico financiero. Durante 4 años y medio, continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra, me han culpado por algo que sabían que no era mi culpa. Durante 4 años y medio, me han tratado como si fuera una asesina, una carga, una obligación molesta. Levanté el último documento, el reporte de mi abogado sobre sus consultas legales, y durante todo este tiempo, han estado planeando la manera de declararme mentalmente incapaz para poder controlar mis finanzas. La reacción de Yasmín fue inmediata y reveladora. Se levantó de la silla tan bruscamente que casi la tiró. «Julia, eso no es lo que parece. Nosotros solo estábamos preocupados por tu bienestar, por tu estado emocional después de...» «¿Mi estado emocional?», la interrumpí.
poniéndome de pie. Mi estado emocional se deterioró porque mis propios hijos me convirtieron en una paria en mi propia familia, porque decidieron que era más fácil culparme que procesar su propio dolor por la pérdida de su padre. Héctor finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, pero no estoy segura de si era por tristeza o por vergüenza. «Mamá, tienes que entender». «¿Qué tengo que entender?», le grité, sorprendiéndome de la fuerza que salía de mi garganta. ¿Que sacrifiqué toda mi vida adulta por ustedes para que me pagaran con traición? ¿Que trabajé doble turno para costear tu universidad para que después intentaras robarme lo poco que me quedaba? Jimena se levantó y se acercó a mí con los brazos extendidos. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto». «¿Podemos? ¿Arreglar qué?». Retrocedí para evitar su abrazo. ¿Van a resucitar a Lorenzo? ¿Van a devolverme los 5 años que perdí sintiéndome culpable por algo que no hice? ¿Van a borrar todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las veces que me hicieron sentir como si fuera una extraña en mi propia familia? Yasmín, aparentemente recuperándose del shock inicial, adoptó esa expresión calculadora que conocía tan bien. «Julia, creo que estás malinterpretando las cosas. Tal vez deberías consultar con un psicólogo antes de tomar cualquier decisión importante. El dinero puede esperar hasta que estés más tranquila». La miré directamente a los ojos y sonreí. Una sonrisa fría que nunca antes había usado con ningún miembro de mi familia. «Yasmín, ya reclamé el seguro. El dinero ya está en mi cuenta bancaria. Y ya cambié mi testamento». El color desapareció completamente de su rostro. ¿Qué quiere decir eso? Significa que ya no dependo de ustedes para nada. Significa que por primera vez en mi vida adulta tengo completa independencia financiera. Y significa que ninguno de ustedes va a heredar un solo peso de mí. Héctor se levantó tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. «Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos tu familia, somos tus hijos». «¿Mis hijos?», me reí con amargura. Mis hijos no habrían intentado declararme loca para robar mi herencia. Mis hijos no me habrían culpado durante años por algo que sabían que no era mi culpa. Mis hijos no me habrían convertido en una extraña en los cumpleaños de sus propias hijas. Caminé hacia la ventana de la sala y miré hacia la calle donde había vivido durante más de 20 años, donde había criado a estos niños que se habían convertido en extraños codiciosos. Durante años me pregunté qué había hecho mal como madre. Me culpé por no haber sabido criar hijos más cariñosos, más agradecidos. Pero ahora me doy cuenta de que no fue culpa mía. Crié 2 hijos que se convirtieron en adultos capaces de torturar emocionalmente a su propia madre por dinero. Me volteé para enfrentarlos una última vez. «Quiero que se vayan de mi casa. Ahora». «Mamá», susurró Jimena, «por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Podemos». «Se acabó el tiempo para hablar», le dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola de par en par. Tuvieron 5 años para hablar conmigo, para tratarme con respeto, para incluirme en sus vidas. En lugar de eso, eligieron la crueldad y la codicia. Uno por uno, salieron de mi casa. Yasmín fue la primera, obviamente furiosa, pero tratando de mantener una fachada de dignidad. Héctor se detuvo en el umbral de la puerta. «Mamá, esto no puede ser el final. Somos familia. La familia se basa en amor y respeto», le respondí. «Ustedes me dieron cuenta y chantaje emocional. Eso no es familia. Eso es extorsión». Jimena fue la última en salir. Se volteó hacia mí con lágrimas en los ojos. «¿Y nuestras hijas? Isabela y Estrella? ¿También las vas a castigar por nuestros errores?» Por primera vez en toda la noche, mi resolución vaciló. Mis nietas, las 2 personitas que no habían tenido nada que ver con las decisiones crueles de sus padres. «Sus hijas siempre serán bienvenidas en mi casa», dije finalmente, «pero van a venir solas, sin ustedes. Y van a conocer a su abuela real, no a la versión quebrantada que ustedes ayudaron a crear». Cerré la puerta y me quedé parada en mi recibidor, escuchando el sonido de sus coches alejándose por la calle. Por primera vez en 5 años, mi casa estaba completamente silenciosa, pero ya no era el silencio de la soledad, era el silencio de la libertad. Los días que siguieron fueron una revelación. Desperté cada mañana sin el peso familiar que había cargado durante años,
sin la ansiedad de preguntarme si ese día recibiría una migaja de afecto de mis hijos o una nueva humillación. Por primera vez desde la muerte de Lorenzo, mi casa se sentía como un hogar y no como un mausoleo de recuerdos dolorosos. Decidí hacer algo que no había hecho en décadas: vivir para mí misma. Contraté a una empresa de limpieza profunda que transformó cada rincón de la casa. Tiraron años de cosas acumuladas que guardaba por si algún día las necesitaba. Donaron ropa que no había usado desde que Lorenzo murió, libros que ya no releería, y todos los objetos que conservaba solo porque habían pertenecido a mis hijos cuando eran pequeños. ¿Estás segura de que quiere deshacerse de esto?, me preguntó María, la encargada de la limpieza, mostrándome una caja llena de dibujos que Héctor había hecho en primaria. Completamente segura, le respondí sin una pizca de nostalgia. Esos dibujos fueron hechos por niños que ya no existen. Redecoraron la sala con muebles nuevos en colores que me gustaban a mí, no los tonos neutros que Lorenzo había preferido. Compré plantas para llenar la casa de vida, helechos para la sala, geranios para el patio, orquídeas para mi recámara. Cada nueva adición era una declaración de independencia, una afirmación de que esta casa ahora me pertenecía completamente. Una semana después del confronto, mientras regaba mis plantas nuevas en el patio trasero, escuché que alguien tocaba insistentemente el timbre de la puerta principal. Cuando miré por la ventana, vi a Yasmín parada bajo el sol de la tarde, con el cabello despeinado y una expresión desesperada que nunca le había visto. Abrí la puerta, pero mantuve puesta la cadena de seguridad. ¿Qué quieres, Yasmín? Julia, necesitamos hablar, dijo, su voz temblando ligeramente. Por favor, déjame entrar. Oh, no hay nada de qué hablar. Sí lo hay, insistió, acercándose más a la puerta. Creo que no entiendes las consecuencias de lo que estás haciendo. No solo para nosotros, sino para ti también. Algo en su tono me intrigó lo suficiente para quitar la cadena y abrir la puerta completamente. Yasmín entró sin esperar invitación y se dirigió directo a la sala como si fuera su propia casa. Siéntate, me dijo, señalando mi propio sofá como si ella fuera la anfitriona. Tenemos que hablar de adulto a adulto. Estoy de pie, está bien, le respondí cruzando los brazos. Di lo que viniste a decir. Yasmín respiró profundamente y adoptó esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años. La mezcla de condescendencia y falsa preocupación que usaba cuando quería manipular una situación a su favor. Julia, entiendo que estés molesta. Tienes derecho a estarlo. Pero lo que estás haciendo va a terminar lastimándote más a ti que a nosotros. ¿Cómo es eso? Porque eres una mujer de 64 años, sola, sin familia. ¿Qué va a pasar cuando te enfermes? ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Quién va a tomar decisiones médicas por ti si pierdes la capacidad de tomarlas? Sonreí ante la ironía. La misma persona que ha estado tomando decisiones por mí durante los últimos 5 años. Yo misma. No seas ingenua, continuó Yasmín, su voz volviéndose más dura. El dinero no lo es todo. Puedes contratar cuidadores, pero no puedes comprar familia. No puedes comprar a alguien que realmente se preocupe por ti. Tienes razón, le dije, caminando hacia la ventana. No puedo comprar familia, pero al parecer tampoco puedo mantener la familia que ayudé a crear, porque resulta que la familia que yo crié solo se preocupa por mi dinero, no por mí. Yasmín se levantó del sofá y se acercó a mí. Mira, Julia, seamos honestas las dos. Yo sé que nunca te caí bien, y tú nunca me aceptaste completamente en la familia. Eso no es verdad. Sí lo es, me interrumpió. Pero eso no significa que no podamos encontrar una manera de coexistir, especialmente ahora que, ahora que las circunstancias han cambiado. ¿Te refieres a ahora que descubriste que tengo dinero? Yasmín tuvo la decencia de verse ligeramente avergonzada. Me refiero a que todos cometimos errores, incluida tú, pero somos adultos, podemos superarlo. ¿Qué errores cometí yo, Yasmín? Bueno, fuiste demasiado dependiente de Lorenzo. Lo llamaste esa noche cuando sabías que estaba tratando de relajarse. Y después de su muerte, te volviste demandante. Siempre querías que fuéramos a visitarte, que te incluyéramos en todo. Era agotador. La miré en silencio por un momento largo. Esta mujer que había entrado a mi familia como nuera
y que gradualmente había envenenado la relación entre mis hijos y yo, ahora tenía la audacia de sentarse en mi sala y explicarme cuáles habían sido mis errores como madre. ¿Sabes qué, Yasmín? Tienes razón en algo. Fui demasiado dependiente, pero no de Lorenzo. Fui demasiado dependiente de la idea de que las personas a las que amas van a corresponderte con el mismo amor. Julia, fui demasiado dependiente de la creencia de que si sacrificas todo por tu familia, ellos van a valorar ese sacrificio. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Y tienes razón en otra cosa. Fue agotador. Pero no para ustedes. Fue agotador para mí. Fue agotador amar a personas que claramente no me amaban de vuelta. Eso no es justo, dijo Yasmín, pero no se movió hacia la puerta. Héctor te ama. Jimena te ama. Solo que las cosas se complicaron después de la muerte de Lorenzo. Las cosas no se complicaron, Yasmín. Ustedes decidieron complicarlas. Decidieron culparme por algo que sabían que no era mi culpa porque les convenía tener un chivo expiatorio. Finalmente, Yasmín caminó hacia la puerta, pero se detuvo justo en el umbral. Esto no va a terminar aquí, Julia. No puedes simplemente cortar a tu familia y pretender que no existen. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Somos tus únicos parientes. Sin nosotros, no tienes a nadie. El dinero se va a acabar eventualmente. ¿Y entonces qué vas a hacer? Sonreí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Voy a hacer lo que he estado haciendo durante los últimos 5 años. Sobrevivir. Pero esta vez, voy a sobrevivir sin cargar con la culpa que ustedes decidieron ponerme encima. Yasmín salió sin decir otra palabra, pero pude ver en sus ojos que esta conversación no había terminado como ella esperaba. Había venido a mi casa esperando encontrar a una mujer vulnerable, asustada, dispuesta a negociar su dignidad a cambio de migajas de afecto familiar. En lugar de eso, había encontrado a alguien que finalmente había aprendido su propio valor. 2 días después, la verdadera naturaleza de mi familia se reveló completamente. Estaba en el mercado Independencia comprando verduras para la semana, cuando Esperanza, mi vecina de toda la vida, se acercó a mí con una expresión preocupada. «Julia, ¿estás bien? Escuché algunos rumores». «¿Qué tipo de rumores?» «Bueno». Esperanza bajó la voz y miró alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Yasmín ha estado diciéndole a todo el mundo que te has vuelto inestable, que desde la muerte de Lorenzo has tenido problemas mentales y que ahora estás tomando decisiones irracionales con el dinero». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué más ha estado diciendo?» «Dice que intentaste regalar toda tu herencia a organizaciones de caridad, que has estado actuando de manera paranoica, que no confías en tu propia familia. También dice que han consultado con abogados porque están preocupados por tu bienestar. La estrategia era brillante en su crueldad. Si no podían declararme mentalmente incapaz a través de canales legales, iban a destruir mi reputación en la comunidad. Iban a sembrar dudas sobre mi estabilidad mental entre las personas que me conocían, creando una narrativa donde ellos eran los hijos preocupados y yo era la madre anciana que había perdido la razón. «Esperanza», le pregunté, «¿tú qué piensas?» Mi vecina me estudió cuidadosamente, y pude ver el conflicto en sus ojos. Había conocido a mis hijos desde que eran pequeños. Había sido testigo de mi dedicación como madre. Pero también había visto mi dolor después de la muerte de Lorenzo. «Honestamente, Julia, creo que te ves mejor que nunca. Más tranquila, más en paz. Pero también entiendo por qué la gente podría preocuparse. Ha sido un cambio muy drástico, muy rápido». Era exactamente lo que Yasmín estaba contando. Cualquier cambio positivo en mi vida sería interpretado como evidencia de inestabilidad mental. Si estaba triste, era porque no podía superar la muerte de Lorenzo. Si estaba feliz, era porque había perdido la razón. Esa tarde, decidí hacer algo que mis hijos no esperaban: contraatacar. Llamé a mi abogado y le expliqué lo que estaba sucediendo. El licenciado Mendoza escuchó pacientemente y luego me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Julia, ¿estaría dispuesta a someterse a una evaluación psiquiátrica completa?» «¿Para qué?» «Para tener documentación oficial de su capacidad mental. Si sus hijos continúan con esta campaña de difamación,
Necesitamos evidencia médica incontrovertible de que usted está completamente cuerda y capacitada para tomar sus propias decisiones. La evaluación duró 4 horas y cubrió todo desde mi capacidad de memoria hasta mi razonamiento lógico, mi estabilidad emocional y mi comprensión de las consecuencias financieras de mis decisiones. El psiquiatra, un hombre mayor llamado Dr. Herrera, me hizo preguntas sobre mi infancia, mi matrimonio, la muerte de Lorenzo y mi relación actual con mis hijos. Al final de la sesión, me miró por encima de sus anteojos y sonrió. Julia, no solo está usted completamente cuerda, sino que diría que está mostrando un nivel de salud mental mejor que el de muchas personas de su edad que he evaluado. Ha tomado decisiones difíciles pero racionales basadas en información objetiva sobre cómo ha sido tratada por su familia. No hay evidencia de ningún tipo de deterioro cognitivo, paranoia irracional o incapacidad de juicio. ¿Y eso quedará documentado? Absolutamente. Y si alguna vez alguien intenta cuestionar su capacidad mental en el futuro, este reporte será evidencia legal de que en este momento de su vida, usted estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Salí de la oficina del Dr. Herrera sintiéndome validada de una manera que no había experimentado en años. No estaba loca. No estaba siendo irracional. Estaba siendo, por primera vez en décadas, completamente honesta sobre lo que necesitaba para ser feliz. Pero mis hijos no habían terminado conmigo. Su siguiente movimiento sería el más cruel de todos. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras tomaba café en mi patio trasero y observaba cómo mis plantas nuevas comenzaban a crecer bajo el sol michoacano. Era un número que no reconocía, pero contesté porque había aprendido que evitar las cosas no las hacía desaparecer. ¿Señora Julia Espinosa de Aguilar?, preguntó una voz femenina muy joven. Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Civil. Su nieta Isabela está aquí en emergencias. Ha tenido un accidente. Mi corazón se detuvo. La taza de café se resbaló de mis manos y se estrelló contra las baldosas del patio, esparciendo líquido caliente sobre mis pies descalzos. ¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien? ¿Dónde están sus padres? Los padres están en camino, pero la niña preguntó por usted específicamente. Dijo que quería ver a su abuela Julia. ¿Puede venir al hospital? No recuerdo haber cerrado la casa ni haber manejado hasta el hospital. Lo siguiente que supe es que estaba corriendo por los pasillos de emergencias, siguiendo a una enfermera hacia una pequeña habitación donde Isabela, mi nieta de 5 años, estaba sentada en una cama de hospital con el brazo en cabestrillo. ¡Abuela!, gritó cuando me vio, extendiendo su brazo bueno hacia mí. La abracé con cuidado, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te lastimaste? Me caí de la bicicleta en el parque. Me explicó con esa seriedad que tienen los niños cuando hablan de sus aventuras. Me duele mucho el brazo, pero el doctor dice que no está roto, solo lastimado. ¿Y dónde están tu mamá y tu papá? Isabela bajó la mirada. Papá estaba en una reunión muy importante. Mamá dijo que no podía salir del trabajo, pero yo quería que vinieras tú. Algo no encajaba. ¿Cómo había llegado Isabela al hospital? ¿Quién había estado cuidándola cuando se accidentó? Mi amor, ¿quién te trajo al hospital? La mamá de mi amigo Sebastián. Estábamos jugando en el parque cuando me caí. Ella me trajo aquí y llamó a mis papás. Pero también te llamó a ti porque yo se lo pedí. En ese momento, Héctor y Yasmín aparecieron en la entrada de la habitación. Sus expresiones cuando me vieron fueron una mezcla de sorpresa, molestia y algo que me tomó un momento identificar. Culpabilidad. Mamá, dijo Héctor acercándose a la cama. No esperábamos que vinieras. Isabela me pidió que viniera, respondí, sin soltar la mano de mi nieta. Yasmín se acercó al otro lado de la cama. Isabela, cariño, ya llegamos nosotros. Tu abuela puede irse a casa ahora. No, dijo Isabela con voz firme. Quiero que se quede la abuela Julia. Sweetheart, la abuela Julia tiene cosas que hacer, insistió Yasmín con esa sonrisa forzada que usaba cuando quería parecer dulce, pero estaba furiosa. ¿Qué cosas?, preguntó Isabela con la lógica implacable de los niños de 5 años. Es mi abuela. Las abuelas cuidan a los nietos cuando están lastimados.
Héctor y Yasmín se miraron por encima de la cabeza de Isabela. Podía ver la conversación silenciosa que estaban teniendo. Cómo deshacerse de mí sin crear una escena frente a su hija. Durante las siguientes 2 horas, mientras esperábamos los resultados de las radiografías, Isabela no soltó mi mano. Me contó sobre su escuela, sobre sus amigos, sobre un gatito que había visto en el camino al parque. Era una conversación normal entre abuela y nieta, del tipo que no habíamos tenido en años porque sus padres siempre encontraban razones para acortar mis visitas. Cuando finalmente el doctor confirmó que no había fractura y que Isabela podía irse a casa con analgésicos y reposo, mi nieta hizo una petición que cambiaría todo. «Quiero ir a casa de la abuela Julia», anunció, «para que me cuide hasta que me sienta mejor». «¿Isabela?» «No», dijo Yasmín inmediatamente. «Vas a casa con nosotros. Pero la abuela Julia sabe hacer té de manzanilla para cuando me duele algo, y tiene muchas plantas bonitas, y me lee cuentos con voces divertidas. Tu mamá también puede hacer té», dijo Héctor, pero su voz no sonaba muy convincente. «No sabe. La última vez que me enfermé, me dio medicina de la farmacia y me puso a ver televisión. La honestidad brutal de los niños puede ser devastadora». Isabela estaba describiendo sin saberlo la diferencia entre el cuidado real y el cuidado de conveniencia. «Abuela Julia», me preguntó, mirándome con esos ojos grandes que había heredado de mi familia, «¿puedo quedarme contigo esta noche? Por favor». Miré a Héctor y Yasmín. Esta era una oportunidad perfecta para tender puentes, para mostrarles que a pesar de todo lo que había pasado, yo seguía siendo la abuela que siempre había querido ser para mis nietas. «Si tus papás están de acuerdo», le dije a Isabela, «me encantaría cuidarte». Yasmín abrió la boca para objetar, pero Héctor la detuvo con un gesto. Podía ver las ruedas girando en su cabeza. Tal vez esto sería una oportunidad para demostrar que yo era irresponsable, que no podía cuidar adecuadamente a una niña lastimada. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo por esta noche. Y tienes que llamarnos si pasa cualquier cosa». «Por supuesto», acordé. Isabela sonrió como si hubiera ganado la lotería. Durante el camino a mi casa, Isabela charlaba sin parar desde el asiento trasero de mi coche, donde la había asegurado cuidadosamente en su asiento de seguridad. Me contaba sobre todas las cosas que quería hacer en mi casa, sobre cómo había extrañado visitarme, sobre lo diferente que se veía mi sala con los muebles nuevos. «Abuela, ¿por qué casi nunca vamos a tu casa ya?», me preguntó de repente, con esa capacidad que tienen los niños para hacer preguntas que cortan directo al corazón del asunto. «Bueno», dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, «a veces los adultos tienen desacuerdos, pero eso no significa que yo no los ame a ti y a Estrella. ¿Tuviste un desacuerdo con mi mamá y mi papá?» Algo así. Isabela procesó esta información en silencio por un momento. «¿Fue porque te pusiste triste cuando murió el abuelo Lorenzo?» La perspicacia de esta niña me sorprendió. «Sí, mi amor, fue algo relacionado con eso. Yo también me puse triste cuando murió el abuelo Lorenzo», dijo pensativamente. «Pero nadie se enojó conmigo. De la boca de los niños sale la verdad más simple y devastadora. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla con miel y le daba a Isabela analgésicos según las instrucciones del doctor, me di cuenta de lo mucho que había extrañado estos momentos simples de cuidado. Leerle cuentos, arroparla en la cama de huéspedes, cantarle las canciones de cuna que le había cantado a sus padres décadas antes. Isabela se durmió sosteniendo mi mano, y yo me quedé sentada junto a su cama por mucho tiempo, observando su respiración tranquila y recordando todas las noches que había pasado igual con Héctor y Jimena cuando eran pequeños. A las 10 de la noche, mi teléfono sonó. Era Yasmín. «¿Cómo está Isabela?» «Está bien. Se tomó su medicina, cenó un poco de sopa y ya se durmió». «Bien. Vamos por ella mañana temprano». «Yasmín», dije tomando una decisión espontánea. «¿Puedo preguntarte algo?» «¿Qué? ¿Por qué no estaban con ella cuando se accidentó?» Hubo un silencio largo. Teníamos compromisos. La señora Martínez se ofreció a cuidar a los niños en el parque. Estas cosas pasan. Estas cosas no deberían pasar, Yasmín. Una niña de 5 años no debería tener que pedirle a una extraña que llame a su abuela,
porque sus padres están demasiado ocupados para venir cuando se lastima. No te atrevas a juzgar nuestras decisiones como padres, me dijo con voz fría. No sabríamos que Isabela se había lastimado si no fuera por la señora Martínez. Exacto, le respondí. Dependen de extraños para cuidar de sus hijos. Pero cuando esos extraños no pueden manejar una emergencia, ¿a quién llaman? A mí, la abuela inestable que supuestamente no puede cuidar de nadie. Otra pausa larga. Julia, lo de anoche fue solo una emergencia. No cambies nada. ¿Cambiar qué? No empieces a pensar que esto significa que las cosas van a volver a ser como antes. Isabela puede pasar la noche contigo porque está lastimada, pero mañana las cosas vuelven a la normalidad. Colgué el teléfono sin responder. A la mañana siguiente, cuando Héctor y Yasmín llegaron a recoger a Isabela, mi nieta no quería irse. ¿Puedo quedarme un día más, abuela?, me preguntó, abrazándose a mi pierna. Mi brazo todavía me duele un poco. Isabela, vámonos, dijo Yasmín con tono cortante. Ya abusamos suficiente de la hospitalidad de tu abuela. Pero mientras Isabela recogía sus cosas, escuché algo que me heló la sangre. Yasmín estaba hablando por teléfono en voz baja en mi sala, pero las paredes de mi casa son delgadas y pude escuchar cada palabra. Sí, funcionó perfectamente, decía. Isabela estuvo con ella toda la noche. Ahora tenemos evidencia de que Julia está tratando de manipular a los niños para que elijan su lado. ¿No? No fue planeado exactamente. Pero cuando Isabela se lastimó, vimos la oportunidad y la aprovechamos. Claro que documentamos todo. Tenemos fotos, mensajes de texto, evidencia de que está usando a Isabela para chantajearnos emocionalmente. Mi mundo se tambaleó. El accidente de Isabela había sido real, pero Yasmín había visto en él una oportunidad para tender una trampa. Habían permitido que mi nieta pidiera quedarse conmigo. Habían documentado mi comportamiento manipulador, y ahora tenían más municiones para su narrativa de que yo era una abuela tóxica que estaba usando a los nietos para lastimar a mis hijos. Isabela no había sido una nieta buscando consuelo en su abuela. Había sido, sin saberlo, una herramienta en el juego cruel que sus padres estaban jugando conmigo. Cuando se fueron, me senté en mi sala recién decorada y finalmente entendí la profundidad de la guerra que mis hijos habían declarado contra mí. No solo querían mi dinero, no solo querían justificar años de maltrato emocional, querían destruirme completamente. Pero había algo que mis hijos no habían calculado: el poder transformador de tocar fondo y descubrir que aún puedes levantarte. Esa misma tarde, después de procesar la conversación que había escuchado, tomé el teléfono y marqué un número que había estado evitando durante meses. ¿Agencia de Viajes Michoacán? Habla Julia Espinosa. Quiero reservar un viaje. Por supuesto, señora Espinosa. ¿A dónde le gustaría viajar? Por primera vez en décadas, la respuesta me salió sin vacilación. A donde yo quiera ir. Reservé un crucero por el Caribe que partiría en 3 semanas. 15 días navegando entre islas tropicales, comiendo en restaurantes elegantes, durmiendo en una cabina con vista al océano, conociendo personas que no sabían nada sobre mi historia familiar. 15 días siendo simplemente Julia, no la viuda culpable, no la madre rechazada, no la abuela manipuladora, solo Julia. Después de hacer la reservación, me senté en mi jardín trasero y marqué otro número. ¿Centro de Desarrollo Artístico de Morelia? Quiero inscribirme en clases de pintura. Había soñado con aprender a pintar desde que era una niña, pero primero había estado la escuela, luego el trabajo, después los hijos, más tarde los nietos. Siempre había existido alguien más importante que mis propios sueños. Ya no. Durante las siguientes semanas, mis días adquirieron un ritmo completamente nuevo. Por las mañanas, tomaba clases de pintura en acuarela. Por las tardes, leía novelas que había querido leer durante años, pero nunca había tenido tiempo. Por las noches, cenaba en restaurantes del centro histórico donde me trataban como a una cliente valiosa, no como a una carga familiar. Mi teléfono sonaba constantemente. Héctor, Jimena, Yasmín, todos dejando mensajes que yo escuchaba pero no contestaba. Los mensajes siguieron un patrón predecible. Primero enojo, después chantaje emocional,
finalmente pánico cuando se dieron cuenta de que ya no tenían poder sobre mí. «Mamá, necesitamos hablar sobre Isabela», decía uno de los mensajes de Héctor. «No puede simplemente desaparecer de su vida después de cuidarla esa noche. Julia, estás actuando como una niña», decía Yasmín en otro mensaje. «Todas las familias tienen problemas. No puedes huir cada vez que las cosas se ponen difíciles». «Mamá, por favor», suplicaba Jimena en el mensaje más reciente. «Estrella pregunta por ti todos los días. No castigues a las niñas por nuestros errores». Pero yo ya no estaba huyendo. Por primera vez en mi vida adulta, estaba corriendo hacia algo, hacia la posibilidad de ser feliz por mi cuenta. Una semana antes de mi viaje, mientras compraba ropa nueva en el centro comercial Plaza Las Américas, vestidos de colores brillantes que nunca me había atrevido a usar, trajes de baño que me hacían sentir hermosa, zapatos cómodos para caminar por playas caribeñas, me encontré con alguien que no había visto en años. ¿Julia? ¿Julia Espinosa? Me volteé y vi a Carmen Jiménez, una compañera de la preparatoria que había perdido de vista hace más de 4 décadas. Estaba elegantemente vestida, con el cabello plateado perfectamente peinado, y una sonrisa genuina que me llenó de calidez. «Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Muy bien, gracias. Pero mira qué elegante te ves. ¿Comprando para alguna ocasión especial?» «Me voy de crucero la próxima semana», le dije, sorprendiéndome de lo natural que sonaba esa frase. «Qué maravilloso. Yo acabo de regresar de un tour por Europa con un grupo de amigas. A nuestra edad, finalmente podemos hacer las cosas que siempre quisimos hacer, ¿verdad?» Platicamos durante 1 hora en el café del centro comercial. Carmen me contó sobre su divorcio amigable después de 30 años de matrimonio, sobre cómo sus hijos adultos habían aprendido a respetar sus decisiones, sobre los países que había visitado y las clases de baile que había tomado. «¿Sabes qué es lo mejor de cumplir los 60?» me dijo mientras tomábamos café. «Que finalmente entiendes que no tienes que pedirle permiso a nadie para ser feliz». Esa noche, por primera vez desde la muerte de Lorenzo, me miré en el espejo de cuerpo completo de mi recámara y me gustó lo que vi. No era la mujer joven que había sido, pero tampoco era la mujer quebrantada en la que me había convertido durante los últimos años. Era alguien nueva, alguien que había aprendido su propio valor. El día de mi partida hacia Mazatlán, donde tomaría el crucero, recibí una visita inesperada. Isabela y Estrella estaban paradas en mi puerta con Jimena, pero esta vez mi hija no se veía arrogante o manipuladora, se veía desesperada. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «las niñas querían despedirse de ti». Isabela corrió hacia mí y me abrazó las piernas. «Abuela, ¿por qué te vas? ¿Hice algo malo cuando me quedé en tu casa?» Mi corazón se rompió y se sanó al mismo tiempo. Me arrodillé para quedar a su altura. «No, mi amor, no hiciste nada malo. La abuela se va de vacaciones como cuando tus papás se van de vacaciones. ¿Pero vas a regresar?», preguntó Estrella con esos ojos llenos de inocencia que solo tienen los niños de 3 años. «Sí, voy a regresar. Y cuando regrese, si sus papás quieren, pueden venir a visitarme. Pero esta vez van a ser visitas reales, no visitas de cumplimiento». Miré directamente a Jimena. «¿Entiendes lo que eso significa?» Jimena asintió, con los ojos llenos de lágrimas que parecían genuinas por primera vez en años. «Mamá, lo siento mucho. No me di cuenta de lo que te estábamos haciendo». «Sí sabías», le dije suavemente pero con firmeza. «Todos sabían, pero eligieron hacerlo de todas formas. ¿Podemos intentar otra vez? ¿Cuando regreses?» «Jimena, yo siempre voy a ser tu madre y la abuela de tus hijas. Pero la relación que tengamos de ahora en adelante va a ser diferente. Va a ser una relación donde me respeten, donde valoren mi tiempo, donde reconozcan que soy una persona completa, no solo una función familiar». «Entiendo», dijo, y por primera vez en años, creí que realmente entendía. El crucero fue revelador de maneras que nunca había anticipado. Conocí a otras mujeres de mi edad que habían tomado decisiones similares. Margaret, una viuda de Texas que había vendido su casa después de que sus hijos adultos la trataran como una niñera gratuita. Rosa,
una divorciada de Colombia que había usado su liquidación para viajar por el mundo después de décadas de sacrificarse por una familia que no la valoraba. Patricia, una soltera de España que había cuidado a sus padres ancianos durante 15 años. Y ahora, a los 68, finalmente, estaba viviendo su propia vida. ¿Sabes cuál es el secreto?, me dijo Margaret una noche mientras observábamos el atardecer desde la cubierta del barco. Darse cuenta de que el amor verdadero no requiere que te disminuyas para hacer que otros se sientan más grandes. Durante esos 15 días, aprendí a bailar salsa. Probé comidas que nunca había imaginado. Leí libros completos sin interrupción. Y por primera vez en décadas, tuve conversaciones sobre temas que no tenían nada que ver con los problemas de otras personas. Aprendí que tenía opiniones sobre política internacional, que me gustaba el arte contemporáneo, que podía mantener conversaciones fascinantes sobre historia michoacana con otros pasajeros interesados en la cultura mexicana. Descubrí que era graciosa, inteligente y buena compañía cuando no estaba constantemente preocupada por complacer a personas que habían decidido no ser complacidas. Cuando el crucero terminó y regresé a Morelia, mi casa se sentía diferente, no porque hubiera cambiado físicamente, sino porque yo había cambiado. Ya no era un refugio donde me escondía del mundo. Era mi hogar, mi santuario, el lugar donde una mujer libre había elegido vivir. 3 meses después de mi regreso, Héctor tocó mi puerta un domingo por la tarde. Venía solo, sin Yasmín, sin actitud defensiva, sin la arrogancia que había caracterizado nuestras interacciones durante años. «Mamá», me dijo cuando le abrí la puerta, «¿podemos hablar?». Lo invité a pasar, pero esta vez no fue a mi sala recién decorada. Nos sentamos en mi jardín trasero, entre las plantas que habían crecido exuberantes durante mi ausencia, bajo el sol de la tarde michoacana, que iluminaba el espacio que había creado para mí. «Quiero pedirte perdón», comenzó. Y por primera vez desde la muerte de su padre, su voz sonaba como la del niño que había criado con tanto amor. No solo por lo que pasó con el seguro, sino por todo. Por culparte, por excluirte, por permitir que Yasmín te tratara como lo hizo. Héctor. No, mamá, déjame terminar. Durante estos meses que has estado diferente, he tenido tiempo de pensar. He visto cómo Isabela habla de ti, cómo pregunta por ti. He recordado cómo eras con nosotros cuando éramos pequeños, y me he dado cuenta de que fui un idiota. Se quedó callado por un momento, arrancando nerviosamente hojas de una de mis plantas de albahaca. Yasmín y yo nos vamos a divorciar, continuó finalmente. No solo por esto, sino por muchas cosas. Ella nunca te respetó, y yo permití que eso pasara porque era más fácil que enfrentarla. Pero no quiero criar a Isabela en un hogar donde no se respeta a la familia. ¿Y qué quieres de mí?, le pregunté. No con dureza, sino con curiosidad genuina. Quiero que conozcas a mi hija real, no a la niña que sus padres están entrenando para ser educada con los adultos, sino a Isabela verdadera. Quiero que me ayudes a ser mejor padre de lo que fui hijo. Y quiero recuperar a mi mamá, si ella me permite. Miré a este hombre de 38 años que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente complicado, mi hijo adulto que me había lastimado profundamente, y me di cuenta de que el perdón no significaba olvidar o pretender que las heridas no habían existido. Significaba elegir construir algo nuevo sobre los cimientos de lo que había aprendido. «Héctor», le dije, tomando su mano por primera vez en años, «puedes intentarlo, pero va a ser diferente. Voy a seguir viviendo mi vida, viajando, tomando mis clases, haciendo mis cosas. Ya no voy a estar disponible todos los domingos para cocinar para una familia que no quiere estar aquí. Ya no voy a tolerar faltas de respeto de nadie, incluyendo de ti». «Entiendo», dijo, apretando mi mano. ¿Puedes enseñarme cómo hacer esto bien?» Sonreí, y fue una sonrisa genuina, libre de resentimiento o amargura. «Podemos intentarlo». Dau. 6 meses después, Isabela viene a visitarme los sábados por la tarde. No porque sus padres necesiten una niñera gratuita, sino porque genuinamente disfruta pasar tiempo conmigo. Cocinamos juntas, pintamos acuarelas terribles pero divertidas,
y hablamos sobre todo y nada. Jimena tardó más en venir, pero finalmente lo hizo. Su proceso de sanación ha sido más lento, más complicado, pero también está aprendiendo a relacionarse conmigo como persona en lugar de como función. Yasmín, como era de esperarse, nunca se disculpó, pero eso está bien. He aprendido que no necesito la validación de personas que nunca estuvieron dispuestas a darla. El dinero del seguro de Lorenzo sigue en mi cuenta, generando intereses, asegurando mi futuro. Pero ya no es lo que me da poder. Lo que me da poder es saber que puedo estar sola y ser feliz, que puedo amar sin necesidad de ser correspondida en la misma medida, que puedo establecer límites sin culpa. Ahora, cuando me preguntan cómo logré salir de años de abuso emocional familiar, les digo esto: a veces tienes que perderte completamente para encontrar quién realmente eres. A veces tienes que permitir que te rompan para descubrir que estás hecha de un material más fuerte de lo que creías. Y a veces, la familia que mereces no es la familia en la que naciste, sino la familia que eliges crear, aunque esa familia sea solo tú, tus plantas, tus libros y la paz que construyes en el silencio de tu propia casa. ¿Has vivido algo parecido alguna vez? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría saber tu historia en los comentarios. Y si este relato te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a alguien más que necesita escuchar que es posible renacer, incluso a los 64 años, incluso después de décadas de pequeñas muertes cotidianas. Porque nunca es demasiado tarde para descubrir que mereces ser amada, empezando por ti misma.